¿Y si algunas comunidades no estuvieran perdidas, sino aisladas a propósito? ¿Y si te dijera que después de lo que vas a ver hoy, vas a descubrir que hay mundos enteros coexistiendo contigo sin que lo sepas? Mientras el planeta se digitaliza, se acelera, se expone, hay pueblos que siguen fuera de alcance. Lugares reales, habitados por seres humanos de carne y hueso. Pueblos enteros que han vivido durante siglos sin saber nada de ti. Igual que tú, jamás supiste de ellos. No son civilizaciones olvidadas, no son mitos, están vivos y por distintos motivos han permanecido al margen del mundo moderno. Bienvenido a Cronotierra. Hoy vamos a viajar hacia 7 mundos humanos, donde el aislamiento adopta formas distintas, geográficas, sanitarias y culturales. Lugares donde la humanidad sobrevive como un eco profundo del pasado y como una advertencia silenciosa para el futuro. Allí conocerás formas de vida que desafían lo que crees posible. Ritmos, creencias y silencios que no tienen lugar en tu mundo, pero siguen latiendo en el suyo. Lugares que no se abren al mundo y que solo pueden comprenderse desde lejos, porque ese límite es su protección. Una vez que sepas que existen, tu percepción del mundo no volverá a ser la misma. Si estás listo para ver el mundo como nunca antes, acompáñame hasta el final. Porque hay lugares donde mirar no basta, donde la distancia es la única frontera segura. Y si hay un punto de partida donde esos límites se vuelven letales, es en un lugar que no admite visitantes. Un lugar donde cruzar la línea puede costarte la vida. 1. Isla Sentinel del Norte, India. Sentineleses. La isla Sentinel del Norte emerge cubierta de selva en plena bahía de Bengala. Aislada del mundo, forma parte del archipiélago de las Islas Andamán y Nicobar, bajo soberanía india. Arrecifes de coral rodean sus costas y se hunden en aguas profundas, creando una barrera natural que impide la llegada de embarcaciones. En su interior, la vegetación es espesa, cerrada, casi impenetrable. El canto de las aves y el murmullo constante del mar envuelven la isla en un silencio extraño. Un silencio que pesa y que al mismo tiempo atrae. Los sentineleses viven en aislamiento voluntario. No se trata de lejanía accidental. Han decidido rechazar el mundo exterior. Durante siglos, cada intento de contacto, incluso los que buscaban intercambios pacíficos, fue recibido con flechas y lanzas. Esta hostilidad es una barrera viva, un muro cultural que protege su mundo de influencias, enfermedades e invasiones que podrían extinguirlos. Entrar en Sentinel del Norte no es una excursión, es una sentencia. Defienden su territorio con una hostilidad firme cuando perciben intrusión. Se les ha visto responder a helicópteros con una lluvia de flechas tras el tsunami de 2004. Y han matado a pescadores y a un misionero que intentó acercarse en 2018. El gobierno indio mantiene una franja restringida de 5 kilómetros de mar desde la marca de pleamar, notificada como reserva tribal para proteger tanto a los foráneos como a la tribu. Su aislamiento es tan profundo que algunas estimaciones sugieren que estos pueblos habitan la isla desde hace decenas de miles de años, posiblemente desde las primeras migraciones humanas fuera de África, hace decenas de miles de años. Los primeros contactos coloniales con británicos, en el siglo XIX, terminaron en tragedias y retrocesos, y casi todas las interacciones posteriores no hicieron más que reforzar la resistencia sentinelesa frente a cualquier intruso. No son pasivos. Su rechazo al contacto es una decisión consciente y colectiva. Su respuesta no es ocasional, es sistemática y consistente. Al comprender el peligro que representan las enfermedades externas, para las cuales no tienen inmunidad, su hostilidad ha sido una forma drástica de supervivencia cultural y biológica.
Son cazadores, recolectores nómadas. Cazan animales de monte, pescan en los ríos y recolectan frutos silvestres, raíces y, en temporada, huevos de tortuga. No practican agricultura compleja ni domesticación de animales externos. Su dieta depende de lo que la isla les da, en una relación ancestral de necesidad y adaptación. Llevan prendas mínimas hechas con materiales naturales de la isla. Generalmente se observan cuerpos desnudos o cubiertos con cuerdas de corteza, adornos sencillos y accesorios elaborados con fibras naturales. Su estética corporal no es decoración, es parte de su identidad y de su relación con el entorno. Su modo de vida sugiere una conexión profunda con la isla. La selva, la costa, la lluvia y el mar no son escenarios. Son aliados, fuentes de sustento, límites y presencia constante. No vivieron el mundo moderno, por lo que su cosmovisión probablemente integra lo natural con lo sagrado sin separación. La lengua es prácticamente un misterio. No se ha documentado vocabulario significativo, ni existen registros que permitan clasificarla en una familia lingüística. Su idioma es tan inaccesible que incluso su nombre autóctono es desconocido. Su tecnología es sencilla pero eficaz. Arcos y flechas, lanzas, canoas estrechas, herramientas de piedra y madera. No se conoce evidencia de metalurgia tradicional, aunque ocasionalmente pueden reutilizar objetos que llegan a sus costas. Estas herramientas no son primitivas, son adaptaciones funcionales al entorno. No hay registros fiables de sus mitologías, pero su comportamiento sugiere una conceptualización del mundo profundamente arraigada en lo tangible. El mar, los alimentos, los ciclos del clima, los árboles y los ritmos naturales marcan la vida diaria. Esa integración puede ser tan espiritual como cualquier mito, aunque sin registro documental externo. Desde lejos se observa presencia de niños y mujeres embarazadas, lo que indica reproducción y estructuras familiares. Cuidado de sus hogares, grandes cabañas comunales y refugios temporales en la playa, refleja una organización social donde la familia y la comunidad se mezclan en sus espacios vitales. Su mayor amenaza no proviene de la selva, sino del mundo exterior. La exposición a enfermedades comunes, contra las que no tienen defensas, es un peligro real. Además, incursiones irresponsables de turistas o influencers pueden poner en riesgo no solo a los visitantes, sino a todo el grupo. La ley india protege su aislamiento, precisamente para evitar que se extingan. Y es aquí donde surge la pregunta que incomoda. ¿Hasta qué punto una cultura tiene derecho a no ser tocada, ni siquiera observada? Pero no todos los que viven ocultos lo hacen con hostilidad violenta. Algunos observan, deciden, filtran lo que dejan entrar, y justo al otro lado del mismo archipiélago hay una tribu que vive en el filo, entre el rechazo y la resignación, entre la selva y la carretera. 2. Isla Andamán, India. Yarawa. En el corazón de la bahía de Bengala, dispersas como manchas verdes sobre el océano, se extienden las Islas Andamán, territorio remoto de la India. Los Yarawa habitan principalmente en las zonas boscosas de las islas South Andaman y Middle Andaman, un laberinto de selvas húmedas, manglares y costas bañadas por un mar cálido y lento. La luz se filtra entre hojas gigantescas, el suelo rezuma humedad, los sonidos de aves y monos se entrelazan con el crujir de la maleza bajo los pies. Allí, la vida humana late al ritmo ancestral de la naturaleza. A diferencia de algunas tribus completamente inaccesibles, los Yarawa mantienen un aislamiento parcial por elección y por necesidad cultural. A lo largo de milenios, han evitado el contacto prolongado con el mundo exterior, no porque no lo hayan visto, sino porque decidieron conservar su mundo tal como lo heredaron. Aunque en las últimas décadas ha aumentado el contacto con foráneos, gran parte de su vida sigue invisible, bajo un dosel verde
que rechaza invasiones sociales y culturales. Entrar en las tierras Yaragua sin guía es adentrarse en un territorio que no reconoce fronteras modernas. Tradicionalmente son cautelosos con extraños, y aunque no tan agresivos como otras tribus de la región, han respondido con desconfianza o retirada ante incursiones. Su presencia es protectora de su espacio, y la selva misma actúa como una muralla natural, espesura impenetrable que disuade a quienes no conocen sus rutas. Los Yaragua son una de las poblaciones humanas más antiguas del planeta, con presencia en las Andamán desde hace decenas de miles de años, con estimaciones que los sitúan por encima de los 55.000 años. Sus antepasados se remontan a las primeras migraciones humanas fuera de África, conformando una línea genética casi única entre todos los pueblos del sur asiático. Durante la colonización británica y posteriores gobiernos, su aislamiento fue sistemáticamente vulnerado. Tras ello, se registraron brotes como el sarampión en los años 1999 y 2006, cuando la tribu entró en contacto con foráneos. No se trata de pasividad. La resistencia de los Yaragua es una forma de protección cultural. Aunque algunos grupos mantienen intercambios muy limitados con foráneos, por bienes esenciales o apoyo médico, la mayoría opta por retirarse a la espesura cuando la presencia externa se vuelve insistente. Este acto, repetido generación tras generación, no es una mera casualidad. Es una respuesta consciente para salvaguardar su identidad y su autonomía. Los Yaragua no practican agricultura intensiva ni economía sedentaria. Su modo de vida es seminómada, dividido en pequeños grupos de alrededor de 40 y 50 individuos, que se mueven por su territorio en búsqueda de recursos. Viven de la tierra y del mar. Cazan jabalíes salvajes y lagartos monitor, varanos con arco y flechas. Pescan en aguas costeras con precisión certera y recolectan frutos, raíces, semillas y miel de selvas y manglares. Su conocimiento del bosque no es instintivo. Es aprendizaje acumulado desde generaciones. La vestimenta Yaragua es mínima, práctica y profundamente conectada con el clima húmedo de las islas. Generalmente utilizan adornos naturales, fibras vegetales, hojas, cortezas, conchas y ocasionalmente barro, que no solo sirven de protección, sino también de identidad visual dentro de la tribu. La estética corporal incorpora estos materiales como parte de su expresión cultural, no como ornamento externo. La selva, los ríos, el viento y el mar no son recursos, son entidades vivas dentro de la cosmovisión Yaragua. Las creencias, aunque no documentadas por ellos mismos en forma escrita, se reflejan en cómo respetan los ciclos naturales. No agotan un recurso, no toman más de lo que necesitan. Hay un entendimiento de equilibrio entre caza, recolección y renovación, que sugiere una filosofía de reciprocidad con la naturaleza. Hablan el idioma Yaragua, perteneciente al grupo de lenguas andamanesas, sin una forma escrita y con distintos matices dialectales. Es lingüísticamente único e incomprensible para cualquier visitante sin años de convivencia, lo que refuerza su identidad interna y ayuda a preservar su cultura. Aunque su modo de vida puede parecer simple desde fuera, su tecnología es eficaz. Arcos y flechas con punta de hierro o piedra, trampas, herramientas hechas de madera y fibras naturales, técnicas de pesca sin redes modernas y refugios temporales creados con materiales del bosque. Estas no son reliquias del pasado. Son sistemas funcionales que han evolucionado para sobrevivir en su entorno. Aunque no se conocen mitos detallados, transmitidos por escrito, es claro por sus prácticas que la vida y la muerte, los animales y las plantas, la tierra y el agua, tienen un lugar central en su forma de interpretar el mundo. Las celebraciones y rituales asociados a nacimientos, cambios de etapa y entierros
son expresiones de una cosmología que une el cuerpo humano con los ritmos del entorno. La familia es el núcleo social fundamental. Ritos de paso, uniones y despedidas están marcados por ceremonias en las que la comunidad participa y protege los valores del grupo. La celebración de nacimientos y transiciones de edad es común, y el cuidado de los ancianos refleja vínculos profundos en la tribu. Hoy, los Yarawa enfrentan amenazas que no existían hace unas décadas. Una carretera atraviesa su territorio, llevando vehículos, turistas y colonos a un espacio que nunca estuvo preparado para recibirlos. Algunos visitantes los observan como una atracción, en los llamados safaris humanos, poniendo en riesgo no solo su dignidad, sino también su salud. Enfermedades externas, frente a las que no tienen defensas, siguen representando un peligro mortal. Y la caza furtiva, junto con la pérdida progresiva de recursos, amenaza directamente su supervivencia. Porque cuando un territorio se fragmenta, la selva deja de proteger y empieza a encerrar. Si creías que la selva era densa en las islas, espera a ver lo que se oculta en el corazón húmedo del Amazonas. Porque allí, donde el aire pesa como un líquido, hay pueblos que pueden pasar décadas sin dejarse ver. 3. Territorio del río oculto. Amazonas, Perú. Mashco Piro. En lo más profundo de la selva amazónica peruana, lejos de caminos y pistas de aterrizaje, serpentean ríos como el Manú, Las Piedras, Pariamanu y Tahuamanu, dibujando territorios densos de humedad, lianas y sombras interminables. Allí viven los Mashco Piro, también conocidos como Nomole, uno de los grupos indígenas más aislados del mundo. Su hogar se extiende por la región de Madre de Dios, donde sus ancestros se desplazaron durante generaciones entre riberas y claros del bosque, sostenidos por las aguas y por la vida que brota del suelo. A diferencia de otros pueblos empujados a desaparecer, los Mashco Piro eligieron una forma extrema de aislamiento. No fue un accidente. Se internaron deliberadamente en lo más profundo de la Amazonía para escapar de la violencia y la explotación ejercidas por colonizadores y varones del caucho durante los siglos XIX y XX. Desde entonces, evitaron el contacto prolongado con el mundo exterior, manteniéndose nómadas y ocultos en una selva que conocen como una segunda piel. Entrar en ese territorio no es cruzar una línea en un mapa, es adentrarse en un laberinto viviente, donde las rutas cambian con las estaciones y los caminos solo son reconocibles para quienes escuchan los ritmos de la selva. Como otros pueblos aislados, han demostrado su disposición a defender su espacio con arcos y flechas cuando perciben una amenaza, incluso frente a madereros o exploradores que irrumpen en zonas boscosas profundas. En el pasado, muchos de sus ancestros fueron víctimas directas de la brutal explotación de la fiebre del caucho, esclavizados, maltratados o asesinados a medida que colonos europeos y sudamericanos avanzaban por los ríos amazónicos en el siglo XIX. Los supervivientes huyeron aún más adentro de la selva, escapando de la violencia y la esclavitud. Esa historia de huida y búsqueda de protección constituye una capa silenciosa de su aislamiento actual. No se esconden por casualidad. Su nomadismo y su rechazo al contacto prolongado responden a decisiones históricas y culturales. Su resistencia no es pasiva. Cuando se aproximan a territorios con cultivos o asentamientos, suelen retirarse rápidamente o emitir señales de advertencia, silbidos, aproximaciones cautelosas, como forma de marcar presencia sin exponerse. Su modo de vida ha sido una respuesta constante frente a cualquier intento de dominación o apropiación externa. Su existencia está regida por los ritmos del bosque y del río. Son cazadores-recolectores nómadas cuya subsistencia se apoya en la caza de animales de monte, la pesca en ríos de aguas negras y claras
y la recolección estacional de frutos silvestres, raíces y huevos de tortuga. No existe un pueblo fijo, sino un movimiento continuo, adaptado a los ciclos de lluvia y a las transformaciones de la selva. A pesar de su aislamiento, se sabe que utilizan prendas y adornos sencillos elaborados con fibras vegetales, corteza, hojas y otros materiales del entorno. Su vestimenta no es decorativa, sino funcional, pensada para desplazarse entre lianas, lluvia persistente y suelos saturados de humedad. Para ellos, el bosque y el río no son escenarios dominados por la humanidad. Son entidades vivas, partes indivisibles de su existencia. Cazan y recolectan, pero también emiten sonidos específicos como señal de presencia o en contextos rituales antes de acercarse a comunidades vecinas, estableciendo una forma de comunicación con el entorno que va más allá de lo utilitario. Hablan un dialecto arawak estrechamente vinculado a las lenguas piro y nomole, propio de esta región amazónica. Es un idioma exclusivamente oral, documentado solo de manera fragmentaria debido a que evitan el contacto sostenido con lingüistas o antropólogos externos. Su lengua actúa como un recipiente vivo de su identidad cultural. No emplean tecnología moderna, pero sus herramientas están perfectamente adaptadas al entorno. Arcos y flechas, trampas simples, utensilios de madera, fibras y hueso, y refugios de hojas y palmas ajustados a las estaciones húmedas y secas. No hay exceso, no hay acumulación, solo lo necesario para vivir. Y entonces surge la pregunta: ¿y si el verdadero lujo no fuera tener más tecnología, sino no necesitarla? No existen narraciones formales publicadas sobre su mitología. Sin embargo, la forma en que se relacionan con el bosque, reconociendo rutas, ciclos de lluvia, animales y estrellas, revela una cosmovisión donde cada elemento natural posee un propósito y un significado. La ausencia de documentación no implica ausencia de mitos, sino que su mundo simbólico se transmite en voz baja, como memoria viva del entorno. Debido a su aislamiento, no hay registros directos detallados sobre estas prácticas. Lo que sí se sabe es que la cohesión familiar y el desplazamiento grupal son centrales. La supervivencia en un entorno húmedo y hostil exige cooperación constante, cuidado de los jóvenes y protección de los ancianos, lo que revela vínculos afectivos profundos. Hoy, su aislamiento se ve erosionado por amenazas que avanzan sin hacer ruido. La tala ilegal y la expansión maderera abren senderos donde antes solo había selva intacta. La minería clandestina, el narcotráfico y la presencia humana cada vez más cercana reducen el espacio que necesitan para vivir sin contacto. A ello se suman los encuentros accidentales con foráneos, que traen un riesgo invisible pero letal. Enfermedades frente a las que no tienen inmunidad. La deforestación y la fragmentación del bosque empujan a los grupos más aislados hacia márgenes cada vez más profundos, como si el espacio se cerrara lentamente sobre ellos. ¿Quién decide hasta dónde puede llegar el progreso? Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. Esto no es un simple vídeo. Estás presenciando una realidad que pocos se atreven a contar. Si este viaje te está pareciendo distinto, suscríbete y sigamos abriendo mapas que casi nadie se atreve a mirar. Porque lo que viene es aún más denso, más oculto, más humano. Y si el río oculta, la montaña sepulta. Más allá de la jungla, en un país de valles profundos y nubes permanentes, existe una comunidad que ha sido vista apenas un puñado de veces. Cuando el mundo sube, ellos se hunden más en sí mismos. 4. Territorio montañoso aislado. Papúa Nueva Guinea, Yaifo, al norte de la vasta isla de Papúa Nueva Guinea, en las densas y escarpadas tierras altas de la provincia de East Sepik, esconden las colinas y montañas cubiertas de nubes bajas, selvas cerradas
y ríos tortuosos que forman un entorno casi impenetrable. Aquí, la luz se cuela en haces difusos entre la niebla y los helechos gigantes. El aire está saturado de humedad y los sonidos de insectos, aves y el murmullo lejano del agua configuran un paisaje que parece existir fuera del tiempo mismo. En esas cumbres vive uno de los grupos humanos más esquivos del planeta, los Yaifo. No están simplemente fuera del mapa. Habitan una región sin carreteras, estructuras permanentes ni asentamientos formales reconocidos, lo que los ha mantenido alejados de la civilización moderna. Su aislamiento no es casualidad geográfica. Las inmensas montañas boscosas y la falta total de infraestructura hacen que acercarse sea un desafío extremo, incluso para exploradores experimentados. Esta inaccesibilidad natural se traduce en un aislamiento cultural profundo, donde los Yaifo han continuado su vida sin participar en las dinámicas del mundo exterior. Intentar penetrar ese territorio no es un simple paseo por la jungla. Exploradores que han tratado de llegar a los Yaifo han enfrentado rutas sin senderos, cambios abruptos de clima, laderas resbaladizas y la constante amenaza de perderse. En 2017, un explorador británico que intentó reconectar con la tribu en esas montañas se perdió y tuvo que ser rescatado en una operación de búsqueda en condiciones extremas, convirtiendo su intento en una odisea de supervivencia real. Los Yaifo fueron descritos por primera vez en detalle por el explorador británico Benedict Allen durante una expedición en 1988, cuando relató un encuentro con una tribu extremadamente reservada en el corazón montañoso de Papúa Nueva Guinea. Décadas más tarde, en 2017, Allen intentó regresar a esa comunidad, subrayando cuán remoto y peligroso es ese viaje incluso para alguien familiarizado con entornos extremos. El mero hecho de que sus encuentros sean raros y espaciados en décadas señala cuán desligados están estos pueblos del mundo moderno. No han participado en contactos sostenidos con el mundo moderno por una combinación de elección cultural y aislamiento natural. No es que rehúyan conscientemente cada presencia foránea por miedo, sino que su modo de vida, asentado en territorios abruptos y móviles en la montaña, simplemente no soporta incursiones externas prolongadas. Cada vez que alguien entra en su entorno, suelen responder con cautela y retirada, reforzando de forma tácita su distancia con el mundo externo. Sobreviven en completa dependencia del ciclo de la montaña y la selva que los rodea. Su subsistencia se basa en caza y recolección, aprovechando la enorme biodiversidad de su entorno. Los animales del bosque y los recursos vegetales de las pendientes y valles les proveen alimento, herramientas y materiales para su vida diaria. Su existencia es un flujo dentro del paisaje. Cada día se mueve con la vitalidad de las rutas naturales, sin asentamientos permanentes intensivos ni economías de mercado. Por la naturaleza de su modo de vida y el aislamiento, utilizan prendas y adornos hechos con materiales naturales que les ofrece la montaña: fibras vegetales, corteza, hojas, cuerdas y posiblemente elementos extraídos del entorno inmediato. No hay evidencia de uso de textiles manufacturados modernos. Su vestimenta es funcional y adaptada a la humedad y la vegetación de altitud. Aunque no existen documentos sobre rituales específicos de los Yaifo, su modo de vida, entrelazado con la caza, la recolección y la constante atención al entorno natural, refleja una cosmovisión integrada con la naturaleza. En muchas culturas de Papúa Nueva Guinea, la selva, las montañas y los ríos son considerados entidades vivas que demandan respeto, y es probable que compartan esta visión animista de reciprocidad con el medio natural. Su lengua pertenece a un dialecto local de la región de East Sepik, integrado en el conjunto de las lenguas papúes, uno de los sistemas lingüísticos más diversos del planeta. Se trata de un idioma sin forma escrita y prácticamente inaccesible para cualquier foráneo.
comprensible solo tras años de convivencia, lo que refuerza una frontera cultural tan sólida como el propio territorio. Su tecnología no involucra herramientas modernas. En cambio, dominan tecnologías adaptativas basadas en la montaña y la jungla. Arcos y flechas adaptados a la caza en terreno empinado. Utensilios de corte y perforación fabricados con materiales vegetales y hueso. Conocimientos complejos de rutas naturales, fuentes de agua y ciclos de precipitación. Estas herramientas pueden parecer rudimentarias desde afuera, pero son sumamente eficaces para sostener una vida nómada en condiciones extremas. No existen textos formales documentados de la mitología Yaifo, pero las culturas de las tierras altas de Papúa Nueva Guinea suelen poseer relatos que integran el origen del hombre, los espíritus del bosque y las fuerzas del clima en un mismo tejido narrativo. Ese tipo de cosmologías establece a la naturaleza como un agente protagonista, no como un escenario muerto, posicionando al ser humano como parte inseparable de un mundo vivo. Aunque hay pocos datos específicos publicados sobre rituales Yaifo, las culturas de Papúa Nueva Guinea comparten rasgos comunes de intensa vida comunitaria y simbolismos marcados en ritos de paso, uniones y entierros. La familia extendida y las redes de parentesco forman la columna vertebral de la existencia cotidiana, y la muerte suele acompañarse de ceremonias que incluyen cantos y marcas corporales que identifican a cada individuo con su clan y su tierra ancestral. A pesar de vivir tan aislados, incluso aquí comienzan a sentirse presiones que no existían hace apenas unas décadas. La expansión agrícola en las tierras bajas empuja poblaciones humanas y animales hacia zonas más altas. La extracción de recursos naturales abre caminos donde antes solo había selva cerrada. Y los encuentros esporádicos con foráneos introducen enfermedades frente a las que no existen defensas. A todo ello se suma una fuerza más difícil de ver, pero constante: la globalización y la presión demográfica, avanzando sin preguntar si este mundo puede sostenerlo. Y quizá, sin darte cuenta, la pregunta ya no sea sobre ellos, sino sobre nosotros. ¿Cuánto aislamiento es suficiente para seguir existiendo? La respuesta no es la misma para todos. Algunos no se esconden en silencio. Han convertido la defensa en un lenguaje. No te vayas todavía. Porque en lo más profundo del Brasil hay quienes aún resisten mientras el mundo avanza sin pedir permiso. No viven ocultos por miedo. Viven ocultos por decisión. Territorio verde del Amazonas, Brasil, Corubo. Profundamente escondidos en la vasta muralla verde de la Amazonía brasileña, los Corubo habitan el remoto Valle del Javari, en el extremo oeste del estado de Amazonas, en la frontera entre Brasil y Perú. Su territorio está tejido por los cursos sinuosos de ríos como el Ituí, Itacuaí, Coari y Branco, rodeados por una jungla tan densa que la luz solar a veces parece un susurro entre hojas gigantes, y el aire vibra con el canto de aves y el zumbido constante de insectos. El territorio que habitan es un tapiz de selva, agua y sombras, donde cada centímetro parece ocultar vida. Han permanecido fuera del mundo visible por una combinación de decisión cultural, memoria de la violencia y un aislamiento geográfico extremo. Aunque algunos fragmentos de esta comunidad fueron contactados a partir de los años 90, muchos grupos continúan viviendo con contacto mínimo o nulo con el mundo moderno, evitando deliberadamente cualquier acercamiento prolongado para proteger su cultura y su salud. La Amazonía en esta región no es un bosque amable para visitantes. Es un laberinto de ríos caudalosos, senderos inexistentes y una selva tan cerrada que convierte cada avance en un desafío. Cualquier incursión externa, por tierra o por agua, termina chocando con barreras naturales que no perdonan errores.
Y cuando esas barreras no bastan, la defensa del territorio ha sido directa y firme frente a intrusiones, incluso de otros pueblos indígenas o de representantes del propio Estado, dando lugar a episodios de confrontación durante intentos de contacto. La presencia no indígena en el Valle del Yabari intensificó los conflictos desde mediados del siglo XX, sobre todo con la expansión de la actividad maderera y otras invasiones del bosque, que obligaron a muchos grupos aislados a dispersarse aún más profundamente. Durante las décadas de los 70 y los 80, intentos de establecer contactos controlados por FUNAI, la agencia indígena brasileña, desencadenaron violencia de ambos lados e, incluso, resultaron en muertes de funcionarios. La resistencia de los Korubo no es pasividad. Incluso, después de los primeros contactos en la década de los años 90, grupos han optado por regresar al aislamiento total o mantener interacciones extremadamente limitadas y condicionadas. Esta resistencia no viene del miedo, sino de una defensa activa de su forma de vida frente a un mundo que históricamente ha llegado con armas, enfermedades y explotación. Son tradicionalmente cazadores-recolectores que conocen cada curva del bosque y de los ríos. Cazan animales como primates, aves, cerdos salvajes y pescado de agua dulce. También recolectan frutos, raíces y tubérculos, y practican una forma de agricultura ligera, conociendo dónde y cuándo sembrar alimentos como maíz y mandioca. Sus rutinas diarias están sincronizadas con los ciclos de la selva. Luz, lluvia y estaciones marcan el ritmo de su vida. La vestimenta tradicional que usan es funcional y está hecha con materiales naturales extraídos de su entorno: cortezas, fibras vegetales, hojas y barro. Su cuerpo se adorna con tintes rojos extraídos de plantas como el achiote, que protegen del sol y los insectos y sirven también como parte de su estética cultural distintiva. Aunque no existen registros detallados de rituales o religión, el modo de vida de los Korubo, en estrecha dependencia del bosque y el río para subsistencia, refleja una cosmovisión profundamente integrada con la naturaleza. Los animales, el agua, las plantas y los ciclos climáticos son partes de un equilibrio vivido cada día, no conceptos abstractos. Hablan una lengua indígena que aún no ha sido completamente clasificada, aunque es probable que forme parte de la extensa familia de las lenguas panoanas, emparentada con la de pueblos vecinos como los matis o los matsés. Como muchas lenguas de la Amazonía, se transmite de forma oral y resulta difícil de comprender o traducir sin una convivencia prolongada, lo que refuerza las fronteras culturales que protegen su mundo. Su tecnología tradicional es eficaz y adaptada a la selva. Utilizan garrotes de defensa, de ahí el nombre coloquial caceteiros, arcos, flechas, dardos venenosos y trampas para caza. Construyen sus malocas, cabañas comunales con madera y hojas, y conocen técnicas de pesca, corte y uso de fibras y plantas que son fruto de generaciones de observación ecológica. Si bien no hay mitologías documentadas en forma escrita, el conocimiento profundo que poseen del bosque y de los ritmos naturales sugiere una cosmovisión animista donde cada elemento del entorno, río, árbol, animal, clima, tiene significado y poder. Esto es común entre los pueblos amazónicos. No hay separación entre lo natural y lo sagrado. La vida social gira en torno a los vínculos de parentesco y a la cooperación constante. La crianza, las alianzas y el cuidado mutuo dentro de la comunidad son esenciales para sobrevivir en un entorno exigente, donde la vida depende del equilibrio colectivo. Aunque los detalles rituales son escasos, se sabe que en muchas culturas amazónicas la muerte y los ritos de paso implican cuidados específicos del cuerpo y gestos de respeto hacia los ancestros, entendidos como parte activa de la memoria del grupo. Hoy, sin embargo, las amenazas van más allá de la selva. Enfermedades modernas, como la malaria o virus comunes, pueden resultar devastadoras para poblaciones que no cuentan con defensas inmunológicas frente al mundo exterior. La deforestación y actividades ilegales,
como la tala, la minería o el tráfico, aumentan la presión sobre su territorio. Misioneros y tecnologías invasivas también ponen en riesgo su autonomía cultural al introducir ideas y artefactos sin consentimiento ni contexto. Y quizá, al escuchar todo esto, la pregunta ya esté rondando tu mente. ¿Cómo se sobrevive cuando existir implica permanecer invisible? La respuesta no es única. Depende de quién mira y desde dónde se mira. Y es justo ahí donde el viaje da un giro. Porque no todas las islas ocultas son físicas. Algunas no se esconden en el mapa, sino en la forma de entender el mundo. Creencias suspendidas en el tiempo. Maneras de vivir donde la modernidad no es un objetivo, sino un relato ajeno. Y en una isla del Pacífico, lo invisible no se esconde. Lo invisible guía lo cotidiano. 6. Isla Tanna, Vanuatu. Comunidad de Sulphur Bay. La isla de Tanna se extiende como un puente de tierra volcánica en el sur de Vanuatu, en pleno Pacífico Sur. Colinas verdes, selva húmeda y llanuras abiertas se ordenan alrededor de una presencia que nunca desaparece del horizonte. El volcán activo Yasur, humeante, constante, vigilante. El aire mezcla sal y azufre. La luz se cuela entre palmas y helechos. Y cuando cae la tarde, el sonido de tambores y cantos se funde con las aves y con el golpe del mar contra la bahía. A diferencia de pueblos aislados por selvas impenetrables o montañas sin caminos, en Sulphur Bay el aislamiento no se sostiene solo en la geografía. Aquí la distancia es, sobre todo, cultural. Un apartamiento elegido, construido con memoria histórica y con creencias que han resistido durante décadas la presión de misioneros, administraciones coloniales, turismo y modernidad. No es un fuera de alcance físico como en el Amazonas. Es un límite simbólico. La decisión consciente de no ceder el centro de la propia vida a religiones externas o a modelos impuestos desde el poder. Por eso, entrar en este lugar no significa únicamente llegar. Llegar es fácil. Comprender, no. Cualquiera puede pasar por la región, pero para quienes siguen el movimiento John Frum, la presencia externa no se mide en pasos, sino en impacto. Toca identidad, toca memoria, toca el sentido mismo de lo que consideran verdadero. Aquí la defensa no se expresa con arcos ni flechas. Se expresa con rituales, con símbolos, con una manera de vivir que afirma su valor frente a un mundo que insiste en definir lo correcto desde fuera. El culto a John Frum tomó forma en las décadas de 1930 y 1940 como respuesta indígena a la presión colonial y misionera que buscaba erosionar y sustituir prácticas tradicionales. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, la llegada de tropas estadounidenses y de bienes materiales reforzó la idea de un Salvador que traería abundancia y prosperidad. Algunas versiones sostienen que el nombre John Frum pudo surgir de expresiones como John from America, oídas por los isleños y reinterpretadas como una figura profética. Alguien que un día regresaría con provisiones y bendiciones. Pero esta historia no va solo de creencias, va de imposición. ¿Cuánta violencia se ha ejercido en nombre del desarrollo? ¿Y quién decide qué forma de vida merece sobrevivir? ¿Y cuál debe desaparecer? Para algunos la respuesta no fue adaptarse, fue resistir. Incluso cuando gran parte de Vanuatu abrazó el cristianismo y la modernidad, quienes mantuvieron estas creencias conservaron ceremonias propias y rechazaron iglesias, escuelas y costumbres asociadas a la presión misionera. Sus marchas, sus símbolos y sus gestos rituales no son una imitación ingenua del exterior, son actos de afirmación. Una manera de decir sin levantar la voz: no necesitamos avanzar hacia ustedes, porque no hemos perdido nuestro lugar. La vida cotidiana, mientras tanto, se sostiene en subsistencia y cooperación. Agricultura de tubérculos como taro y ñame, pesca costera, recolección de cocos y frutas,
y redes comunitarias de apoyo que organizan el trabajo y sostienen a las familias. Cocinar juntos, compartir la cosecha, preparar celebraciones y rituales no son detalles domésticos. Son la estructura que mantiene viva la cohesión del grupo. La vestimenta, especialmente entre quienes sostienen prácticas custom y el movimiento John Frum, también habla ese lenguaje. Conviven materiales tradicionales con símbolos incorporados a partir del contacto externo y resignificados dentro de sus ceremonias. Lo que desde fuera podría parecer occidental, aquí se convierte en un código propio, un lienzo de identidad más que una simple prenda. Su cosmovisión se entrelaza con fuerzas naturales de enorme peso simbólico. El Yasur no es solo un volcán, es un lugar sagrado, una presencia viva. El mar y la bahía alimentan el cuerpo, pero también el imaginario ritual. No se trata de dominar la tierra, sino de dialogar con fuego, agua y suelo como fuerzas con voluntad. La lengua refuerza ese mundo interior. Junto a variaciones del bislama, conviven idiomas locales de tradición melanesia, cargados de matices y expresiones rituales, en gran medida sin forma escrita, que funcionan como vehículos de memoria y cosmología. También la tecnología cotidiana se ajusta al entorno y a sus ritmos. Cestas tejidas para recolectar, utensilios de madera y concha, construcciones levantadas con materiales locales. No hay nada primitivo en ello. Hay precisión adaptativa, respuestas afinadas al clima tropical, al viento salino, a la lluvia y a los ciclos agrícolas. En el centro de todo, John Frum encarna una promesa de restitución. Para quienes creen, no es solo la llegada de bienes materiales, es el retorno de un equilibrio perdido tras la irrupción colonial. Un símbolo que une tradición, memoria histórica y un pasado marcado por la abundancia repentina, interpretado como señal de algo que puede regresar. La belleza aquí no se mide por estándares globales, sino por señales de custom, pintura corporal en ceremonias, cuidado de tejidos y adornos naturales, flores y hojas convertidas en lenguaje. El amor y la familia se viven como comunidad extendida. Las uniones enlazan clanes y los ciclos de nacimiento y muerte se acompañan con rituales y cantos que honran a los antepasados y sostienen la continuidad del grupo. Hoy, el principal riesgo para estas prácticas no es la desaparición física, sino la erosión lenta. Modelos externos de vida, turismo, medios, escolarización bajo esquemas modernos, bienes de consumo global y la conexión constante de las generaciones jóvenes empujan a la comunidad a un punto de tensión permanente, entre una cosmovisión que mira hacia afuera y otra que lucha por mantener viva su memoria interior. Pero si pensabas que ya habías llegado al límite de lo humano, queda aún un último territorio, un espacio sin mapas fiables, un nombre que casi no se pronuncia, un pueblo que elude incluso la mirada desde el cielo, y que quizá nunca quiso ser encontrado. 7. Territorio secreto del Amazonas, Brasil. Los Jimerimá, también llamados Imarimá, son un pueblo indígena que vive en lo más profundo de la selva amazónica del oeste de Brasil, específicamente en el estado de Amazonas, entre los ríos Juruá y Purus, una región de densos bosques tropicales donde el sol aparece y desaparece entre el dosel arbóreo. La humedad envuelve todo y los sonidos de aves, insectos y agua corriente parecen componer una sinfonía ininterrumpida. Estos territorios están dentro de áreas catalogadas como una de las mayores concentraciones de pueblos no contactados del mundo, protegidos y monitoreados desde el aire por FUNAI, la Agencia Indígena Brasileña. Han evitado el contacto con la sociedad brasileña y con otras comunidades indígenas hasta tal punto que hoy se los considera entre los pueblos más no contactados del planeta. Su aislamiento no es reciente ni accidental, responde a décadas de rechazo histórico al contacto,
como respuesta directa a la violencia territorial, las invasiones y los desplazamientos forzados sufridos por otros grupos en la región. Se sabe que en 1943 eran una de las comunidades más numerosas del área, con alrededor de 1000 individuos, pero tras décadas de conflictos territoriales con colonos y poblaciones madereras o agrícolas, optaron por regresar o permanecer en el aislamiento total. Penetrar en este territorio no es solo adentrarse en la selva profunda, es exponerse a un encuentro para el que no existen reglas conocidas. Como ocurre con otros pueblos aislados del Brasil, mantienen una relación hostil incluso con comunidades indígenas vecinas, y cualquier incursión externa, ya sea por ríos o desde el aire, puede poner en riesgo tanto a los visitantes como a la propia población, debido a la falta de inmunidad y a una desconfianza cultural profundamente arraigada. Por esta razón, las autoridades brasileñas establecieron políticas que prohíben el ingreso sin autorización formal, con el objetivo de proteger su salud y su derecho a la autodeterminación. A mediados del siglo XX, observadores y pueblos indígenas de la región relataron que esta comunidad era numerosa y activa en los territorios del Purus. Sin embargo, tras décadas de conflictos territoriales, invasiones de madereros y expansión agrícola, muchos grupos optaron por desaparecer deliberadamente del mundo visible. Su historia es el reflejo de comunidades que han luchado por preservar su mundo interno frente a siglos de expansión externa que provocaron el colapso cultural de otras sociedades amazónicas. Su resistencia no es pasiva. Han demostrado un rechazo constante al contacto con la sociedad dominante, eligiendo desplazarse por territorios que conocen con absoluta profundidad y evitando asentamientos permanentes o visibles para foráneos. Este rechazo no es solo una defensa, es una reafirmación de autonomía cultural. Aunque no existe documentación directa desde el interior de la comunidad, se sabe que, al igual que otros pueblos amazónicos no contactados, sobreviven mediante la caza, la pesca y la recolección. Dependen por completo de la selva y de los recursos hídricos del sistema fluvial del Juruá y del Purus, desplazándose con un conocimiento preciso de cada curva del río, cada refugio animal y cada fruto estacional. No existen registros visuales confirmados de la vestimenta tradicional imerimá debido a su aislamiento prolongado. Sin embargo, por analogía con otros pueblos no contactados de la Amazonía, se cree que su vestimenta podría basarse en materiales naturales, fibras vegetales, corteza, hojas, adaptados a la vida húmeda de la selva, y que integre elementos de protección funcional y simbolismo cultural, sin influencia de telas o textiles industriales. El territorio amazónico no es un decorado, es un sistema vivo del que dependen física y espiritualmente. En muchas culturas aisladas de la Amazonía, los ríos, los bosques y los animales no se entienden como recursos para explotar, sino como partes inseparables de la trama de la existencia humana. Son entidades interconectadas que sostienen ceremonias, narrativas de origen y la memoria colectiva del grupo. Su lengua pertenece a familias lingüísticas amazónicas relacionadas con pueblos vecinos como los Yamamadi o los Banawá, aunque no ha sido documentada de forma exhaustiva debido al aislamiento prolongado. Las pocas referencias disponibles proceden de testimonios indirectos, lo que implica que su idioma resulte extraño e incomprensible para foráneos, reforzando así su autonomía cultural. Como ocurre con otros pueblos no contactados, han desarrollado tecnologías propias de caza, pesca y supervivencia, adaptadas a un entorno donde cada elemento natural, lianas, maderas, piedras o barro, puede transformarse en herramienta. Desde arcos y flechas hasta trampas y utensilios elaborados a mano, su material cultural surge de una relación íntima y constante con la selva que los rodea. No existen registros escritos de mitologías específicas, pero muchas culturas amazónicas consideran que sus territorios albergan espíritus del bosque, ancestros que transitan junto a los ríos y fuerzas invisibles que orientan la vida cotidiana.
La ausencia de documentación directa no indica vacío simbólico, sino que confirma que sus prácticas cosmológicas permanecen internas, transmitidas y protegidas lejos de la mirada externa. Aunque los datos etnográficos publicados son escasos, la cohesión familiar en sociedades aisladas suele ser estricta y esencial. La cooperación diaria, el cuidado mutuo y la transmisión de conocimiento entre generaciones marcan los ciclos de nacimiento, unión y muerte. La supervivencia en la Amazonía exige una unidad profunda entre generaciones, y esa lógica social se refleja en rituales y prácticas cotidianas. A pesar de su aislamiento, hoy enfrentan amenazas que no existían hace décadas. Las enfermedades introducidas por incursiones externas o misiones no autorizadas pueden resultar devastadoras para poblaciones sin inmunidad. La deforestación y la invasión del territorio por actividades ilegales, como la tala, la minería o el narcotráfico, fragmentan su hábitat. Y la presión de políticas públicas contradictorias debilita el principio de no contacto, creado precisamente para proteger su autodeterminación. Frente a todo esto, su forma de existir deja de ser una costumbre y se convierte en resistencia. No están fuera del mundo, pero han levantado una frontera que no se ve, la de la distancia, el silencio y la decisión. 7 lugares, 7 mundos, 7 formas de resistir sin levantar la voz. No con discursos, con distancia. No con poder, con decisión. Y ahora que los has visto, quizá entiendas algo incómodo, que lo verdaderamente frágil no es su vida sin tecnología, sino la facilidad con la que el mundo moderno puede borrarlos con solo acercarse. Porque a veces la amenaza no llega con armas, llega con cámaras, con curiosidad que no sabe parar, con la idea de que todo debe ser mostrado. Y entonces la pregunta ya no es si ellos están ocultos. La pregunta es si nosotros sabemos mirar sin invadir, si sabemos existir sin conquistar. ¿Cuántas cosas de tu mundo vas a volver a mirar igual? Ahora que sabes que, para algunos, sobrevivir depende de que sepamos mantener la distancia. Gracias por haber llegado hasta el final, porque eso dice mucho de ti. Significa que no solo ves el mundo, lo sientes. Si crees que este viaje no debería terminar aquí, comenta la palabra clave de este episodio: oculto. Y cuéntanos, ¿qué lugar se quedó contigo? ¿Y hacia dónde debería llevarnos la próxima travesía? Porque cada comentario no es solo una respuesta, es una brújula. Tu voz también traza mapas. Suscríbete para seguir explorando y aprendiendo sobre mundos que permanecen fuera del alcance. Y recuerda, esto no fue solo un recorrido por la Tierra, fue una grieta en la percepción, un eco que viene desde otro tiempo. Nos vemos donde vuelva a latir lo que el mundo quiso olvidar.